Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes. ¿Pueden ver, jóvenes? Sí, doctora. Ya. Bien. El día de hoy entonces nos toca el tema de electroforesis capilar. Estamos frente a otro tema de separación. Entonces, con las características respectivas, vamos a iniciar entonces nuestro tema referido a la electroforesis capilar. Para eso vamos a hacer un ligero recuerdo, podríamos decir, de la electroforesis convencional, que inicialmente fue introducida por primera vez por Tiselius aproximadamente en 1930. Es una técnica de separación, como habíamos mencionado, discontinua, en la que las sustancias a ser analizadas se separan en función de su diferente movilidad bajo la acción de un campo eléctrico. Entonces, este tipo de separación, esta electroforesis inicial, electroforesis convencional, que por primera vez fue mencionada por Tiselius, el principio de esta es la diferente movilidad bajo la acción de un campo eléctrico. Esto se desarrolló en una celda electroforética, ¿sí? Entonces, al tratarse de una técnica discontinua, las sustancias que van a ser analizadas van a llegar a separarse por la movilidad distinta bajo un campo eléctrico. Eso es lo más importante. En cuanto a este principio, se rige y se mantiene también en el caso de la electroforesis capilar, pero vamos a ver bajo ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias, con la finalidad de conseguir una serie de mejoras frente a esta primera técnica electroforética que había surgido en 1930. Las especies bajo estudio se mueven en un medio líquido soportado que sirve como medio conductor para la corriente eléctrica. Las separaciones por electroforesis convencional han sido muy empleadas, generalmente para identificar y cuantificar moléculas de alto peso molecular, como son las proteínas. Sin embargo, presentan limitaciones como ser una técnica lenta, poco reproducible y no permitir la automatización. Para corregir estos inconvenientes es que surge la electroforesis capilar. Ya habíamos dicho en un principio, ¿no es cierto? La electroforesis convencional presentaba algunas limitaciones y uno de los aspectos que eran, diríamos, bastante determinantes era el tiempo que se requería para lograr esta separación. Luego, la falta de reproducibilidad que existía y la situación referida al no permitir la automatización. Entonces, corrigiendo estas situaciones y mejorando, desde luego, el proceso de separación, es que surge la electroforesis capilar. ¿Qué es la electroforesis capilar o en qué se funda la electroforesis capilar? La electroforesis capilar emplea, como su nombre dice, tubos capilares de diámetros muy pequeños como celdas electroforéticas, llevándose a cabo la separación en un capilar. O sea, esas celdas que nosotros habíamos mencionado anteriormente en la electroforesis capilar se desarrollan o cumplen o desempeñan ese papel
se desarrolla en el interior del tubo capilar, ¿sí? Entonces, todo el proceso de separación se la realiza en el interior o en la luz de un capilar. El capilar estará relleno de un líquido que servirá de conductor de la corriente eléctrica y que recibe el nombre de medio electroforético, que inicialmente se trata de una disolución reguladora. Entonces, ¿qué ventajas presentarán esta nueva técnica que va a suplantar a la electroforesis convencional? Las ventajas de la electroforesis capilar que nosotros podemos mencionar, en primer lugar, van a ser que se trabajan con pequeñas cantidades de muestra y también de reactivo. Se utiliza un tampón acuoso, pudiéndose inyectar directamente muestras acuosas. Luego, las separaciones que se logran son de gran eficacia. Lo más importante, los tiempos de separación son muy cortos, las separaciones se las realiza a temperatura ambiente, la automatización en diferentes etapas del proceso es factible y la posibilidad de analizar una diversidad de analitos. Estas son las ventajas que, como ustedes pueden ver, estamos hablando casi de 8 ventajas que frente a la electroforesis convencional, la electroforesis capilar podríamos decir que es la alternativa correcta. Entonces, vamos a ver cuáles van a ser los principios básicos de la separación capilar. Vamos a ver, por ejemplo, que la migración de las especies químicas dentro del capilar se rige por dos fenómenos que tienen lugar al mismo tiempo o simultáneamente, que va a ser la electromigración y la electroósmosis. ¿En qué consiste cada una de ellas? ¿Qué es la electromigración? Es el movimiento de las especies que van a formar la muestra a través de la disolución reguladora dentro o en el interior del capilar bajo la influencia de un campo eléctrico. Como ya les había dicho, la cuba electroforética va a ser sustituida totalmente. ¿Dónde se va a realizar esta separación a través de una migración? Vamos a ver en el interior del capilar. Entonces, afecta individualmente a cada uno de los analitos que se encuentran en dicho capilar y el resultado va a ser la aparición de la llamada movilidad electroforética, que es directamente proporcional a la relación carga-masa de los analitos y de la que resulta una determinada velocidad. Nosotros tenemos acá un esquema donde en un extremo vamos a tener el ánodo con carga positiva, en el otro extremo al cátodo con carga negativa, y vamos a tener las distintas flechas que van a permitir la dirección de cada uno de los componentes de la muestra. Y el otro principio por el que se rige la electroforesis capilar va a ser la electroósmosis. ¿Qué es la electroósmosis? Es un fenómeno que se produce toda vez que se aplica un campo eléctrico a un sistema líquido, es decir, a un medio electroforético, que esté en contacto directo con una superficie cargada, el interior del capilar de sílice fundida, dando como resultado un movimiento tanto de las especies cargadas como de las especies neutras y del conjunto de la disolución tampón, que se conoce como la movilidad electroosmótica. Ahora, ¿de qué va a depender la velocidad de migración? La velocidad de migración vamos a ver que va a tomar en cuenta a la movilidad electroforética, va a tomar en cuenta al campo electroforético aplicado. Y vamos a ver que va a ser igual, en primer lugar, inversamente proporcional a la viscosidad del medio. Luego va a ser proporcional al campo eléctrico aplicado.
será también proporcional a la carga neta que pueda tener la molécula y será inversamente proporcional al tamaño de la molécula, aunque en algunas situaciones inclusive la forma podría influir. Bien, entonces aquí tenemos la electroosmosis y el flujo electroosmótico, donde en los extremos podemos ver a las membranas y lateralmente por un lado vamos a contar con el ánodo y al otro lado con el cátodo y la migración del fluido por la parte central. Entonces, mencionamos que el flujo electroosmótico que nosotros vamos a ver se va a definir como el movimiento relativo de un líquido con respecto a una superficie cargada bajo la acción de un campo electroforético. Al ser un fenómeno con dos fases, sólida y líquida, la magnitud y la dirección del flujo electroosmótico dependerá de la composición del capilar y de la naturaleza de la disolución reguladora dentro del capilar. El flujo electroosmótico puede aumentar, puede disminuir o puede invertirse a través de una serie de situaciones como ser variando el voltaje, tomando en cuenta el pH del tampón, a través de la concentración del tampón, modificando el capilar y también a través de los modificadores orgánicos. Este flujo electroosmótico entonces va a poder modificarse, se podrá aumentar, se podrá disminuir tomando en cuenta las situaciones que acabamos de mencionar. Aquí tenemos un equipo de electroforesis capilar, pero antes de hablar de esto, de sus parámetros, nos vamos a referir, a ver, vamos un ratito, mejor acá. Haremos una vista rápida de lo que es el proceso de electroforesis capilar. Vamos a tomar en cuenta un generador de alto voltaje que a su vez va a vamos a encontrar dos viales, el vial fuente, el otro va a ser el vial destino, vamos a tener un tercer vial que contiene a la muestra, el capilar va a estar conectado entre el vial fuente y el vial de destino, vamos a encontrar, naturalmente están relacionados con el ánodo y el cátodo respectivamente, vamos a encontrar un sistema de detección para luego llegar al sistema de registro. Bien, existen algunos parámetros dentro de lo que se conoce como la separación. Dentro de los parámetros de la separación que se deben tomar en cuenta, vamos a ver en primer lugar el tiempo de análisis. Este disminuye con el aumento del voltaje, si hablamos de capilares cortos, o también en el caso de el aumento del flujo electroosmótico. Luego podemos hablar de la eficiencia. Se calcula al igual que en la cromatografía. La selectividad relaciona entre los dos, o sea, la selectividad va a ser la relación que existe entre los dos picos adyacentes a su paso o a la altura del detector. Y tenemos también que nombrar a la resolución, que va a ser la capacidad de separación de dos componentes en una muestra. Entonces, es también necesario que nosotros recordemos algunos conceptos, en este caso, como va a ser el tiempo de migración de un soluto, que lo definimos como el tiempo que tarda el soluto en migrar la longitud efectiva del capilar, es decir, desde el punto de inyección hasta el detector. Entonces, vamos a ver en qué
también mencionamos a los voltajes altos, que van a ser los capilares cortos y los flujos electroosmóticos altos van a dar menores tiempos de migración que originan tiempos de análisis mucho más cortos. Luego, para acortar los tiempos de análisis, siempre es mejor aumentar el voltaje, o también la otra alternativa es la de emplear capilares bastante cortos. Existen algunos factores experimentales que influyen en la separación electroforética. Estos factores pueden ser aquellos que afectan el ensanchamiento de los picos, aquellos factores o parámetros operacionales, y también debemos nombrar a los factores o características que definen el ambiente químico de la separación. Empecemos por el primer punto, que van a ser los factores que afectan el ensanchamiento de los picos. ¿Cuáles van a ser? Nombramos a la difusión, a la absorción y al efecto térmico. Si nos referimos a la difusión, es debida a cambios que se presentan en la concentración o algunas fluctuaciones térmicas en el medio electroforético. Hemos mencionado también la absorción. Mayormente ocurre en las paredes del capilar cuando separamos macromoléculas como las proteínas. Hablamos del efecto térmico, el calentamiento Joule. Por el alto potencial energético aparece mucho calor. Podemos hablar también de la dispersión electroforética, pues aparecen asimetrías en los picos por distorsiones debidas a diferencias de conductividad y modificaciones del campo eléctrico. Tenemos luego a los factores o parámetros operacionales, como hemos dicho. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que el campo eléctrico, las características del capilar, la temperatura del trabajo, son factores que deben tomarse en cuenta el momento de la separación electroforética. Y finalmente podemos mencionar aquellos factores o características que definen el ambiente químico de la separación. Y va a ser el tipo de medio electroforético, la disolución reguladora empleada y también la presencia de aditivos o algún tipo de modificadores. Bien, aquí lo que les quería mostrar, los componentes ya hemos mencionado anteriormente, pero antes de volver a ubicarnos en el equipo mismo de la electroforesis capilar, vamos a enumerar sus componentes. En primer lugar, los vamos a dividir en dos grupos, que van a ser los básicos y los accesorios. ¿Cuáles van a ser los básicos? Dentro de los básicos tenemos la fuente de alto voltaje y los viales. Luego tenemos los capilares, el termostatizador, tenemos el sistema de inyección y el sistema de detección. Mientras en los componentes accesorios tenemos el muestrador automático, luego vamos a tener en segundo lugar al programador de voltaje, después tenemos a los detectores múltiples, tenemos a los colectores de fracciones y finalmente tenemos al procesador de datos. Con esta clasificación de componentes, diríamos, elementales, básicos, y con los complementarios que vienen a ser los accesorios, volvemos pues a ver el equipo que va a constar equipo para la electroforesis capilar. Entonces, aquí vamos a revisar uno por uno, una vez que los hemos clasificado, una vez que hemos visto cuáles son los componentes, como el vial fuente, el vial de muestra, el vial destino, el generador de alto voltaje, el capilar en sí, el sistema de detección y el sistema de registro.
nosotros vamos a ver que este proceso de separación consiste en introducir los extremos del capilar lleno de un medio electroforético que suele ser una disolución tampón en los viales de entrada, como es el vial fuente, y en el de salida, que es el vial destino, que se van a llenar de la misma disolución, donde se van a encontrar sumergidos tanto el electrodo positivo, que va a ser el ánodo, y el negativo cátodo, respectivamente, en una polaridad normal, y al revés, en polaridad invertida, que a su vez están conectados a un generador de alto voltaje, como podemos ver en la figura. En el vial de muestra que está al medio, vamos a colocar la muestra que va a ser motivo de nuestro análisis. ¿Cómo se inicia el proceso de separación? Se coloca el extremo anódico en el vial muestra y se introduce la muestra en el capilar por alguno de los sistemas de inyección, que puede ser electrocinética o hidrodinámica. Se aplica un campo eléctrico inmediatamente y los cationes van a ser capaces de migrar hacia el cátodo y los aniones hacia el ánodo respectivamente, con velocidades distintas que van a depender de sus relaciones carga-tamaño. El sistema de detección va a estar colocado junto al cátodo, como pueden ver en la figura, por lo que los diferentes analitos pueden ser determinados a su paso por la ventana de detección. Hablaremos ahora del componente fundamental que va a ser el capilar. A ver, ¿qué podemos decir de los capilares? El capilar empleado en la electroforesis capilar desempeña el mismo papel de la columna en el HPLC, en la cromatografía líquida de alta resolución. En el interior del capilar se produce la separación de los analitos y vamos a ver que estos capilares presentan una serie de características. ¿Cuáles son estas características importantes? En primer lugar, ¿cuál va a ser el material que se utiliza? Generalmente va a ser el sílice. Luego, el diámetro interno va a ser entre 50 a 100 micras o micrómetros. Luego tenemos un diámetro externo de 375 micrones. Una longitud, entre 100 a 10 centímetros. Una cobertura de poliimida entre 10 y 30 micrones. Deben contener una permeabilidad a la luz ultravioleta y al visible y van a ser capaces de ser detectados, de contar con una detección en capilar. Entonces, esas son las características, las especificaciones que debe cumplir un capilar y aquí tienen un corte del mismo donde van a poder ver el recubrimiento de poliimida que hemos visto, la configuración de la misma. Vemos dos capas, una capa estática, una capa dinámica que presentan sus nombres respectivamente. Entonces, ¿cuáles son? Luego de hablar del capilar, es necesario que nos vayamos a un componente fundamental en este tipo de método, que van a ser los sistemas de detección. Primero, para elegir el sistema de detección ideal, diríamos, debemos tomar en cuenta algunos factores, como por ejemplo la naturaleza de las moléculas que se van a detectar, de qué características tendrán, cuáles serán sus, diríamos, sus propiedades. Ahora, el tipo de modo electroforético también es importante tomar en cuenta y luego la finalidad del análisis. La mayoría de los sistemas de detección empleados en el HPLC son también usados en la electroforesis capilar.
¿Esto qué representa? Una ventaja frente a la electroforesis convencional, que va a implicar lo que más habíamos mencionado, una ganancia de tiempo, un ahorro de esfuerzo y una mejor reproducibilidad de los resultados. Esas vendrían a ser una de las ventajas o las características fundamentales que presenta en electroforesis capilar. Al seleccionar un sistema de detección, también hay algunos criterios que deben ser tomados en cuenta, como ser, por ejemplo, la sensibilidad, el rango dinámico lineal, la selectividad y la posibilidad de obtener datos cualitativos. Como vemos, generalmente los detectores que se emplean en electroforesis capilar tienen que tener características como, por ejemplo, no degradar la eficacia de la separación y, por tanto, debido a las muestras que son tan pequeñísimas que se emplean en esta técnica de separación, siempre es necesario que el volumen del detector sea también extremadamente pequeño. Ahora, los sistemas de detección más usados en electroforesis capilar van a ser los siguientes. La electroforesis capilar puede acoplar diferentes ojos de más, pero esto se los toma en cuenta por las ventajas que pueden presentarnos. Entonces, dentro de sus características, el equipo para electroforesis capilar puede acoplar este tipo de sistemas de detección. En primer lugar, la absorción ultravioleta visible, luego tenemos aquellos de la fluorescencia, tenemos aquellos